Durante más de 2 meses, algo subió una y otra vez por el lado norte de la torre forestal donde yo trabajaba. Nunca utilizaba las escaleras. Nunca aparecía durante el día. Parecía saber cuando encendía una luz, cuando me levantaba de la cama, incluso cuando me acercaba a una ventana. Al principio pensé que era un puercoespín. Después consideré un oso. Más tarde llegué a preguntarme si alguna persona estaba entrando en aquellas montañas solo para asustarme. Dejé de creer en cualquiera de esas explicaciones la noche en que encontramos 9 surcos nuevos cortados sobre una pasarela de acero y una sustancia negra adherida a la pared exterior de la cabina. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Lo peor ocurrió semanas después, cuando otro hombre consiguió fotografiar algo apoyado contra una de mis ventanas. Parecía una mano. Tenía 4 dedos. Eran demasiado largos. Y aquella fotografía finalmente me obligó a aceptar que lo que trepaba hasta mi torre no era ningún animal que yo conociera. Aquella era mi 4ª temporada trabajando como vigilante de incendios forestales y la segunda en Alderri, un pequeño puesto de observación situado sobre una cresta del Bosque Nacional Kootenay, en Montana, a poco más de 20 kilómetros en línea recta de Libby. La cabina había sido construida a mediados de la década de 1930. Era una habitación cuadrada de madera, de poco más de 4 metros por lado, con techo inclinado y 32 ventanas estrechas repartidas alrededor de sus 4 paredes. Descansaba sobre una estructura de madera de aproximadamente 4 metros de altura. Desde abajo no parecía especialmente impresionante. Sin embargo, estaba levantada sobre una cresta abierta, a más de 2000 metros de altitud, y desde allí aquellos 4 metros adicionales cambiaban completamente la sensación. En días despejados podía ver varios valles, las montañas al este y kilómetros de bosque continuo en prácticamente todas las direcciones. Llegué para comenzar la temporada el lunes 24 de junio de 2024. Para alcanzar Alderri había que abandonar la carretera principal, tomar una pista forestal y recorrer casi 16 kilómetros de grava. Los últimos 4 eran estrechos, empinados y estaban llenos de piedras sueltas. Subí con una camioneta vieja propiedad del distrito. En 2 pendientes tuve que mantenerla prácticamente en primera para no perder tracción. Llevaba alimentos para poco más de una semana, filtros de agua, un saco de dormir, varias cajas de libros, ropa, baterías, un botiquín y una pequeña estación meteorológica digital que había comprado por mi cuenta. El servicio forestal proporcionaba lo esencial: una nevera de propano, un hornillo de 2 quemadores, radio, panel solar, baterías y el instrumento circular utilizado para calcular la dirección y la distancia aproximada de una columna de humo. Aquel aparato ocupaba el centro de la cabina. Después de tantas horas trabajando alrededor de él, conocía cada tornillo, cada nivel y cada pequeña marca de su superficie. Antes de dedicarme a la vigilancia forestal había sido profesor de biología durante casi 10 años. Dejé la enseñanza por razones personales que no tienen ninguna importancia para lo que voy a contar. Un conocido me habló de un puesto temporal de vigilancia y pensé que pasar un verano lejos de la ciudad podría venir bien. No buscaba una experiencia espiritual. No quería demostrar que podía sobrevivir solo. Simplemente necesitaba trabajo y el puesto estaba disponible. Eso había ocurrido 4 temporadas antes. Descubrí que el empleo se adaptaba bastante bien a mí. Era paciente, sabía observar, no me molestaba pasar días sin compañía y estaba acostumbrado a registrar información con precisión. Mi primera temporada en Alderri había sido el verano anterior. No sucedió absolutamente nada extraordinario. Detecté varias columnas de humo. Algunas terminaron siendo pequeños incendios, mientras que otras eran quemas controladas, polvo levantado por vehículos o simples errores de perspectiva a gran distancia. Registré temperatura, humedad, dirección del viento y visibilidad. Reparé una bisagra. Sellé una ventana por donde entraba agua cuando las tormentas llegaban desde el oeste. Vi ciervos, alces, 2 osos negros y tantas ardillas que dejé de intentar contarlas. El único problema constante eran los ratones. Había ratones dentro de la cabina, debajo de la torre y alrededor de un pequeño almacén de troncos situado unos 90 metros al sur. Antes de cerrar el puesto al terminar mi primera temporada había sellado 2 huecos por donde creía que entraban. Por eso me sorprendió encontrar excrementos otra vez cuando regresé en junio. Revisé ambos sellos. Continuaban intactos.
Durante unos días aquello me resultó extraño. Finalmente descubrí una abertura estrecha detrás de la nevera de propano, justo donde una tubería atravesaba la pared. Cabía perfectamente un ratón. La cerré con malla metálica y el problema terminó. En aquel momento aquel detalle no tuvo ninguna importancia, pero después me alegré de haber encontrado la explicación. De lo contrario, habría terminado preguntándome si incluso aquello estaba relacionado con lo que comenzó a ocurrir unas noches más tarde. Los primeros 10 días fueron exactamente como esperaba. Hacía observaciones meteorológicas 3 veces al día. Durante las horas de luz exploraba el horizonte cada 15 minutos. Limpiaba las ventanas, leía, hacía pequeñas reparaciones y cocinaba comidas sencillas. Durante el día la temperatura podía acercarse a los 25 grados. Por la noche bajaba a 7 u 8. Hablaba con la central por radio cuando era necesario. Algunas jornadas no tenía absolutamente nada que comunicar aparte de las condiciones meteorológicas. El 4 de julio, durante mi 11ª noche en Alderri, me despertó un ruido. Miré el reloj. Era aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Antes de continuar necesito explicar algo. Una torre forestal nunca está completamente silenciosa por la noche. El viento que apenas notas en el suelo puede golpear con fuerza sobre una cresta. Las ventanas vibran. El techo cruje. Los cables tensores producen un zumbido grave. La madera se contrae cuando baja la temperatura y genera pequeños golpes secos. Incluso la rejilla metálica de la pasarela puede vibrar de una forma que se parece sorprendentemente a pasos. Yo conocía aquellos sonidos. Había pasado una temporada completa aprendiendo que los producía y cuando aparecían. Lo que escuché aquella madrugada era diferente. Era un raspado. 3 o 4 movimientos consecutivos, una pausa y después otros 3 o 4. No tenía un ritmo mecánico. Parecía algo vivo. Al principio pensé que procedía de las escaleras. Alderri tenía poco más de 30 escalones abiertos y un pequeño descanso aproximadamente a mitad de la subida. El ruido parecía avanzar lentamente hacia arriba. Raspar. 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 Silencio. Después otra vez. Me quedé acostado durante un par de minutos sin encender la linterna. El viento era débil. Podía escuchar un búho a cierta distancia y el leve zumbido de uno de los cables. El raspado continuó durante un rato y de repente se detuvo. Esperé unos segundos. Encendí mi linterna frontal, abrí la puerta y salí a la pasarela. Iluminé las escaleras. No había nada. Después apunté hacia el suelo. Tampoco vi movimiento. La zona alrededor de la torre estaba despejada por seguridad contra incendios. Había decenas de metros de terreno abierto antes de llegar a los primeros árboles. Si un animal grande hubiera salido corriendo, probablemente lo habría visto. Regresé a la cabina y anoté el incidente en mi cuaderno personal. No lo escribí en el registro oficial porque no tenía ninguna relación con incendios ni con el funcionamiento del puesto. A la mañana siguiente examiné los escalones, las barandillas y la base de la torre. No encontré daños recientes. El suelo era demasiado seco y duro para conservar huellas pequeñas. Finalmente elegí la explicación más sencilla, un puercoespín. Los puercoespines trepan. También roen madera y pueden acercarse a estructuras donde queda sal de las manos humanas. Algunos postes de la escalera ya tenían marcas antiguas de dientes. Imaginé uno subiendo lentamente mientras sus garras y su cuerpo rozaban la madera. No era una explicación perfecta, pero servía. 3 noches después escuché el mismo ruido. Esta vez estaba despierto desde el principio. Presté atención al patrón. Había entre 7 y 10 segundos de raspado, después una pausa, y luego otro grupo. No sonaba como un animal caminando. Parecía más bien que algo desplazaba su peso por etapas. Agarrar. Tirar. Detenerse. Agarrar. Tirar. Me incorporé de golpe. La cama chirrió cuando aparté el peso y 2 tablas del suelo crujieron bajo mis pies. En el mismo instante,
El ruido cesó. Abrí la puerta casi inmediatamente. No había nada sobre las escaleras. Tampoco debajo de la torre. Aquello fue lo primero que me produjo una inquietud real. Si un puercoespín hubiera estado cerca de la parte superior cuando yo me levanté, no habría tenido tiempo de bajar 30 escalones, atravesar el espacio abierto y alcanzar los árboles antes de que yo saliera. Los puercoespines no se mueven con esa velocidad. Pensé en un mapache. Después en un puma. Ninguno encajaba con el sonido. Esa noche escribí una posibilidad nueva en mi cuaderno. Quizá el ruido no procedía de las escaleras. La madera transmitía vibraciones. Algo rozando una de las patas podía parecer estar justo debajo de la cabina. A la mañana siguiente revisé cada lado de la estructura. Ninguna rama tocaba la torre. No había cables sueltos ni piezas golpeándose entre sí. Me arrastré incluso bajo la plataforma para comprobar la parte inferior de los escalones. Todo estaba firme. Aquella misma tarde detecté una pequeña columna de humo al sureste. Resultó ser una quema en propiedad privada que ya había sido reportada. La central confirmó que no era necesario intervenir. Fue una jornada tan normal que hizo que lo ocurrido durante la madrugada resultara todavía más difícil de explicar. La noche siguiente decidí permanecer despierto. Me senté cerca de las ventanas orientadas al este desde las 10 hasta pasada la 1. Escuché cada crujido, cada vibración y cada golpe del techo. Poco después de la 1:15 pensé que estaba perdiendo el tiempo y me acosté. A la 1:50 aproximadamente comenzó el raspado. Esta vez no me moví. Quería saber cuánto duraría si no reaccionaba. Permanecí acostado intentando mantener la respiración lenta. El sonido continuó cerca de 5 minutos. Entonces me di cuenta de otro problema. Ningún animal necesitaba 5 minutos para subir 4 metros. Incluso moviéndose despacio habría llegado mucho antes. Eso significaba que quizá no avanzaba de forma continua. Podía estar desplazándose entre los refuerzos, deteniéndose o incluso cambiando de dirección. Después de varios minutos el patrón cambió. Ya no eran grupos separados. Se convirtió en un raspado más corto y concentrado, como si aquello hubiera llegado a una superficie distinta y estuviera moviéndose sobre ella. Duró menos de 1 minuto. Luego llegó un silencio total. Esperé aproximadamente 2 minutos antes de salir. Las escaleras estaban vacías. Di una vuelta completa alrededor de la cabina. Cuando llegué al lado norte encontré 3 líneas nuevas sobre la rejilla metálica. Me agaché para mirarlas. Eran paralelas, de unos 10 centímetros de longitud y estaban separadas casi a la misma distancia. El metal brillante era visible debajo de la superficie envejecida. Yo había barrido aquella zona esa misma tarde. Las marcas no estaban allí. Tampoco parecían simples arañazos causados por algo que hubiera resbalado. Comenzaban cerca de la barandilla exterior y avanzaban hacia la pared de la cabina. Miré hacia abajo. En el lado norte no había escaleras. Para llegar hasta allí desde el suelo, algo tenía que trepar directamente por las patas y los refuerzos cruzados de madera. Una persona podía hacerlo, aunque con dificultad. Un oso podía trepar parte de la estructura. Tal vez un puma también. Un puercoespín podía subir por la madera, pero me costaba imaginar uno produciendo 3 líneas tan regulares sobre acero. Tomé varias fotografías y regresé al interior. No volví a dormir aquella noche. A la mañana siguiente hablé por radio con Linda Mercer, la técnica del distrito encargada de suministros y revisiones de varios puestos forestales. Llevaba más de una década trabajando en aquellas montañas. No le conté todavía todo. Le pregunté si otros vigilantes habían tenido problemas con animales trepando por Alderri. Linda dijo que no recordaba ninguno. Los ratones eran la queja habitual. Antes de mí, el último hombre que había ocupado aquella torre regularmente se llamaba Curtis Ale. Había trabajado una temporada en 2020. Después se marchó del estado y Alderri permaneció vacía durante un tiempo. Pregunté si Curtis había informado de algo extraño. Linda dijo que, hasta donde recordaba, no.
Cuando mencioné las marcas del acero me respondió que un oso podía haber investigado la estructura, aunque añadió que nunca había visto uno subir hasta aquella plataforma. Me aconsejó buscar mordeduras recientes de puercoespín en la madera. No encontré ninguna. Durante la semana siguiente el ruido volvió varias veces. Decidí probar algunas cosas. Una noche permanecí completamente inmóvil. El raspado continuó casi 7 minutos y terminó por sí solo. A la mañana siguiente aparecieron 4 líneas nuevas en el lado norte. Otra noche tosí deliberadamente desde la cama. El ruido se detuvo de inmediato. Una tercera vez no hice ningún sonido, simplemente encendí la lámpara de la cabina. Desde el exterior todas las ventanas se iluminaron de golpe. El raspado se interrumpió pocos segundos después. Aquello sugería una respuesta directa. No podía afirmar que la cosa entendiera lo que estaba haciendo, pero parecía detectar mi actividad. Intenté analizarlo de la misma forma en que habría enseñado a hacerlo a mis antiguos alumnos. Primero observas. Después documentas. Solo entonces construyes hipótesis que puedan ponerse a prueba. Escribí 3. La primera hipótesis era que un animal grande trepaba por la estructura norte, alcanzaba la plataforma y dejaba marcas antes de retirarse cuando me escuchaba. La segunda era que los ruidos y los surcos no tenían relación entre sí y yo estaba conectando dos fenómenos independientes. La tercera era una persona. Esa posibilidad me incomodaba más que las otras. Alderri estaba lejos de cualquier carretera frecuentada. Para que alguien llegara de madrugada tendría que recorrer kilómetros por una pista forestal o caminar durante horas por el bosque, aproximarse sin utilizar ninguna luz, trepar por el lado norte, arañar deliberadamente el acero y desaparecer antes de que yo saliera. Era posible. Pero resultaba difícil encontrarle sentido. El 16 de julio Linda llegó con suministros. Le enseñé las marcas. Se agachó y pasó un dedo por varios surcos. Permaneció callada durante un rato. Finalmente dijo que no parecían daños de oso. Le pregunté cómo podía saberlo. Me explicó que había visto demasiados contenedores, vehículos y cabañas dañados por osos. Las garras producían arañazos irregulares, con ángulos y profundidades diferentes. Aquello era demasiado uniforme. Parecía repetitivo, casi deliberado. Le pregunté de nuevo por Curtis y si podía intentar localizarlo. Dijo que lo haría. Después le pregunté si alguna vez se había documentado algo semejante en Alderri. Linda se quedó pensando. Entonces recordó un informe de mantenimiento. 2 años antes, cuando la torre estaba desocupada, una cuadrilla había revisado la estructura. El responsable, un hombre llamado Owen Briggs, había mencionado un desgaste extraño en varios refuerzos de madera del lado norte. Linda recordaba aquel detalle porque Owen le había preguntado si alguna antena o maquinaria pesada había estado instalada allí. Ella le había dicho que no. Le pedí que buscara el informe. Aquella misma noche el raspado comenzó antes de la 1. Era más fuerte. Escuché varios minutos sin moverme. Después llegó el ruido concentrado que ya asociaba con la plataforma. Cuando finalmente cesó esperé unos minutos y salí. Había 5 surcos nuevos. Algunos eran más marcados que los anteriores. No llegaban a ser cortes enormes, pero la uña quedaba claramente atrapada al pasarla por encima. En la barandilla encontré además una mancha oscura. Parecía húmeda y espesa. Hice algo bastante estúpido. La toqué con 2 dedos y después acerqué la mano a la nariz. No era sangre. Tampoco resina. Tenía un olor orgánico que no reconocí. Me recordó vagamente al agua estancada de un lago en verano mezclada con algo dulzón. No olía exactamente a putrefacción. Lo peor era que mi cerebro insistía en que aquel olor debía resultarme familiar, pero no conseguía asociarlo con nada. Miré los kilómetros de bosque oscuro frente a la torre y por primera vez pensé que quizá aquello no terminaría resolviéndose consultando una guía de fauna. Al amanecer rasqué una pequeña muestra con una hoja limpia de mi navaja, la introduje en una bolsa y la guardé refrigerada. Sabía que no era un procedimiento adecuado para un análisis serio. Había tocado la sustancia con los dedos, la barandilla estaba expuesta al polvo,
a insectos y a lluvia, y no podía garantizar que la muestra no estuviera contaminada. Aún así quería conservarla. Esa mañana escribí únicamente lo que podía afirmar sin especular. Algo trepaba por el lado norte de la torre durante la noche. Alcanzaba la plataforma. Dejaba marcas sobre el acero. Depositaba una sustancia desconocida. Respondía a la luz y al ruido. Y podía retirarse con una rapidez sorprendente. 2 días después Linda contactó conmigo. Había encontrado el informe de Owen Briggs. Las observaciones eran breves. Owen describía varios grupos de surcos paralelos sobre los refuerzos entre las patas norte y noroeste. Según él, no coincidían con erosión, impactos de herramientas ni daños típicos de animales conocidos. Algunos se hundían claramente en la superficie de la madera y seguían una dirección curiosa, desde la cara exterior de los refuerzos hacia el centro de la torre. Había recomendado comprobar si las marcas seguían aumentando. Pero Alderri permaneció sin ocupante después, así que nadie había hecho seguimiento. Linda tampoco había conseguido localizar a Curtis. Esa tarde bajé bajo la torre y busqué las marcas descritas por Owen. Las encontré. Eran viejas y el color grisáceo de la madera las ocultaba, pero al iluminarlas lateralmente aparecían con claridad. 5 líneas paralelas. Encontré 2 grupos más a diferentes alturas. Los del tramo superior parecían menos antiguos. Revisé los lados sur, este y oeste. Nada parecido. Todo se concentraba en el norte. Aquello planteaba otra pregunta. Si ya había ocurrido antes de mi llegada, ¿por qué no había escuchado nada durante mi temporada anterior? Había dormido allí durante meses y no recordaba un solo episodio semejante. Tal vez no sucedía todos los años. Tal vez dependía de alguna condición que yo desconocía. O quizá había escuchado algún ruido aislado y lo había atribuido al viento porque no había encontrado marcas. La noche del 20 de julio decidí cambiar mi método de observación. En lugar de permanecer dentro, me senté en la pasarela sur, al otro lado de la cabina. Me envolví en el saco de dormir, apagué toda fuente de luz y me apoyé contra la pared. Desde allí tenía las escaleras a la vista. La propia cabina bloqueaba completamente la plataforma norte. Permanecí así más de 2 horas. Poco después de la 1 comenzó el raspado. Y por primera vez pude localizarlo sin ninguna duda. No procedía de las escaleras. Las tenía justo enfrente y estaban completamente vacías. El sonido venía directamente de los refuerzos de madera del lado norte. Además, desde fuera distinguí algo que nunca había percibido desde la cama. El movimiento no era vertical. Avanzaba en diagonal entre las piezas de la estructura. 3 o 4 raspados. Pausa. Otros 3. Parecía desplazarse lentamente hacia arriba. No me moví. Al cabo de varios minutos el sonido cambió. Ya no llegaba a través de la madera. Escuché contacto directo con la plataforma metálica situada al otro lado de la cabina. La rejilla emitió una vibración fina y prolongada bajo un peso sostenido. Algo estaba sobre la plataforma norte. A unos 4 metros de mí. Entre aquello y yo solo estaba la pequeña cabina de madera y cristal. No me considero especialmente valiente ni especialmente cobarde. Pero en aquel momento fui incapaz de decidir qué hacer. Una parte de mí quería levantarme, acercarme a una ventana y mirar. Otra parte me decía que la única razón por la que aquello seguía allí era que posiblemente no sabía dónde estaba yo. Permanecí inmóvil. Poco después comenzó el raspado sobre metal. Duró casi 2 minutos. Entonces la vibración se detuvo. Un instante más tarde escuché un descenso extremadamente rápido por los refuerzos. Aquello había tardado varios minutos en subir y menos de 30 segundos en bajar. Esperé otros 10 minutos antes de moverme. En la plataforma norte encontré 7 líneas nuevas. La barandilla tenía más sustancia oscura que nunca, como si algo la hubiera sujetado durante un largo rato. Regresé al interior y me senté junto al instrumento de localización de incendios. Apoyé ambas manos sobre el metal porque necesitaba tocar algo cuya función conocía y comprendía. Aquella noche establecí una regla muy sencilla: no volvería a esperar solo afuera.
A la mañana siguiente llamé a Linda por una frecuencia administrativa y le pedí que subiera. Llegó al día siguiente alrededor de las 10. Traía café y una bolsa de naranjas. Recuerdo perfectamente ese detalle porque la normalidad de verla entrar en la cabina hablando del estado del camino y dejando fruta sobre una mesa me hizo sentir mejor de lo que esperaba. Esta vez le conté absolutamente todo. Le enseñé el cuaderno, las fotografías, la muestra, los surcos antiguos y las marcas recientes. Linda escuchó sin interrumpir. Después bajó sola para examinar los refuerzos. Cuando volvió se sentó y permaneció callada durante un rato. Finalmente me preguntó si podía quedarse aquella noche. Le dije que sí. Ella necesitaba escucharlo por sí misma y yo necesitaba saber que no estaba interpretando de forma equivocada algo completamente normal. Pasamos el día trabajando. Al anochecer colocamos 2 colchonetas sobre la pasarela sur y esperamos sin luz. El viento era casi inexistente. Cerca de la 1:20 comenzó. Sentí como Linda tensaba el brazo junto al mío. El sonido era exactamente el mismo. Ascenso por la cara norte. Pausa. Movimiento. Pausa. Movimiento. Finalmente alcanzó la plataforma. La rejilla metálica produjo aquella vibración débil bajo un peso. Después empezaron los raspados. Linda me agarró del antebrazo. No necesitaba decir nada. Todo lo que yo había descrito estaba ocurriendo mientras ella permanecía a mi lado. Podríamos habernos levantado y mirar a través de una de las ventanas. Ninguno lo hizo. Nos quedamos completamente quietos. El raspado continuó durante varios minutos. Después cesó. La vibración desapareció y escuchamos aquel descenso rápido. Esperamos bastante antes de rodear la cabina. Encontramos 9 surcos recientes en la plataforma norte. Había una acumulación fresca de sustancia sobre la barandilla y una mancha vertical en la pared exterior, entre 2 ventanas. Parecía como si algo hubiera apoyado parte del cuerpo contra la madera mientras permanecía allí. Linda tocó una cantidad mínima con un guante, la olió y apartó la cabeza. Dijo que no reconocía aquello como ninguna secreción de los animales que había encontrado durante sus años de trabajo en Montana. Había estado cerca de osos, ciervos, pumas, coyotes, cadáveres en descomposición y animales atropellados. Conocía el olor de sangre seca, almizcle, glándulas y tejido podrido. Aquello era distinto. A la mañana siguiente Linda informó a su supervisor. Naturalmente, no escribió que una criatura desconocida estaba escalando al derrick. Informó de actividad nocturna de fauna no identificada, deterioro normal de la plataforma y posibles riesgos para el empleado. Sin una identificación, una agresión directa o daños estructurales que hicieran insegura la torre, el distrito no ordenó cerrar inmediatamente el puesto. Sí recomendaron cambiar mi rutina y documentar cualquier nuevo deterioro. Linda también envió fotografías de las marcas y de la sustancia al biólogo del distrito. Él no recibió la muestra original porque estaba contaminada y no había una cadena de custodia adecuada para obtener un resultado fiable. A partir de las fotografías no pudo identificar nada. Sugirió cámaras de fauna y recomendó evitar cualquier contacto directo con futuras secreciones. Antes de marcharse, Linda me preguntó si me sentía seguro. Le respondí que durante el día sí. Durante la noche ya no. Fue entonces cuando propuso que durmiera en el pequeño almacén de tronco situado a unos 90 metros. No tenía ventanas y la puerta podía cerrarse desde dentro. Yo le dije que aquello no resolvería el problema. La cosa seguiría subiendo a la torre. Linda respondió que no estaba intentando resolver el problema. Solo quería evitar que yo estuviera atrapado dentro de una caja rodeada de vidrio cuando llegara arriba. Aquello tenía sentido. Durante las siguientes noches dormí en el almacén. Cada mañana regresaba a la plataforma y encontraba alguna marca nueva. No siempre había la misma cantidad y hubo noches en que aparentemente no ocurrió nada, pero la actividad continuaba. También aparecía sustancia fresca en la barandilla o sobre la pared. A finales de julio algunas zonas de la rejilla estaban tan arañadas que el metal brillante quedaba visible bajo la capa exterior envejecida. Empecé a observar otra cosa.
La madera del lado norte se estaba oscureciendo. Al principio pensé que era humedad. Después comprobé que eran capas finas de la misma sustancia que aparecía sobre la barandilla, acumuladas en diferentes noches. La mayor concentración estaba entre dos ventanas cercanas a la esquina noroeste. Una madrugada de principios de agosto escuché el raspado incluso desde el almacén. Aquella noche duró más de lo habitual. En mitad del episodio apareció un sonido nuevo. Era grave y sostenido. No puedo llamarlo una voz porque no sonaba como algo producido por una garganta. La comparación más cercana que encuentro es la de una superficie húmeda deslizándose lentamente sobre un cristal, pero mucho más profunda. Duró unos segundos. Después regresaron los raspados. Cuando lo conté, el biólogo insistió en que instaláramos una cámara de fauna. Linda regresó unos días después y colocamos una cámara infrarroja en la barandilla sur, orientada hacia una parte de la plataforma norte. Las primeras noches no apareció nada útil aunque encontramos marcas nuevas. El ángulo dejaba fuera la esquina noroeste, que era precisamente donde se concentraban la mayoría de las manchas. En la cuarta noche la cámara se activó. Había 4 imágenes. La primera mostraba la pasarela vacía. En la segunda, tomada segundos después, aparecía algo en el extremo derecho del encuadre. Solo una parte. Era una forma oscura que sobresalía por encima de la barandilla. Estaba desenfocada por movimiento, pero no parecía una simple sombra. Tenía volumen. El contorno era irregular y su parte visible parecía elevarse bastante por encima de la barandilla. La tercera imagen estaba vacía. También la cuarta. Aquello había cruzado el campo de visión en cuestión de segundos. Moví la cámara. La fijé a la pared este de la cabina para que apuntara hacia el norte desde más cerca. Cuando regresé a la mañana siguiente la encontré tirada sobre la rejilla. El soporte continuaba unido al aparato. Los tornillos no se habían roto. Tampoco estaban doblados. Habían salido de la madera. Los agujeros seguían sorprendentemente limpios. La tarjeta solo contenía una fotografía tomada durante la caída, un primer plano borroso del suelo metálico. No volví a instalarla allí. Linda subió el 15 de agosto. Me encontró sentado cerca del almacén después de la observación meteorológica de la mañana. Le enseñé la cámara y los nuevos daños. Fue entonces cuando dijo que necesitábamos sacar a otra persona hasta el Derry. Ella quería que yo descansara unos días y reducir mi exposición. Yo vi además una oportunidad diferente. Si el fenómeno continuaba cuando yo no estaba, podría descartar una posibilidad que llevaba días rondándome la cabeza. Tal vez después de tantas semanas de aislamiento estaba haciendo cosas dormido. Tal vez sufría episodios de pérdida de memoria. No tenía ninguna evidencia de ello, pero necesitaba eliminar la posibilidad. 2 días después llegó Martín Reese, un técnico de prevención de incendios con más de 20 años de experiencia. Tenía alrededor de 50 años, había trabajado ocasionalmente en puestos de observación y aceptó cubrirme durante unos días para que yo pudiera bajar a Libby. Era un hombre tranquilo, práctico y poco interesado en historias extrañas. Linda solo le había dicho inicialmente que existía actividad de fauna sin identificar alrededor de la torre. Pasamos un día repasando el funcionamiento del puesto. Cuando terminamos le enseñé las marcas. Martín recorrió lentamente la plataforma norte. Después observó la decoloración de la pared y bajó conmigo para examinar los refuerzos antiguos. Finalmente le mostré la bolsa con una pequeña cantidad seca de la primera muestra. La olió desde cierta distancia y me preguntó qué demonios era. Le respondí que no tenía idea. Me dijo que Linda había utilizado la palabra oso. Le expliqué que eso había sido antes de que ella viera todo personalmente. Le conté el resto, el comportamiento ante la luz, la rapidez del descenso, la noche en la pasarela y la cámara arrancada. Le enseñé después el almacén y le recomendé dormir allí. Le pedí que fotografiara cualquier cambio. Martín no se rió cuando le expliqué que quería comprobar si las marcas aparecían sin mí. Dijo que después de tantas semanas aislado era completamente razonable descartar cualquier explicación relacionada con agotamiento, estrés o sonambulismo.
Bajé hasta Libby y pasé 4 noches en un motel. Comí en restaurantes. Entré en una librería. Llamé a 2 antiguos compañeros. Intenté comportarme como alguien que simplemente estaba disfrutando unos días libres. No conté a nadie lo que ocurría en Aldergree. Antes de regresar compré un calibre digital, varios recipientes limpios para muestras y herramientas pequeñas. Cuando volví, Martín estaba dentro de la cabina tomando café. Hizo el relevo con absoluta normalidad. Había detectado 3 humos, 2 confirmados como incendios menores. Los registros meteorológicos estaban completos. Ningún problema con la radio ni con las baterías. Cuando terminó, se quedó callado unos segundos y me dijo que aquello había ocurrido todas las noches. Me senté. Martín explicó que había dormido en el almacén tal como le indiqué. Desde allí escuchó el raspado cada madrugada aproximadamente a la misma hora. 2 noches también oyó aquel sonido grave cerca de las ventanas. Cada mañana encontró marcas nuevas. Había tomado fotografías. Eran iguales a las mías. Por un lado aquello me tranquilizó de una forma extraña. Yo no estaba produciendo los daños. Por otro lado significaba que el fenómeno no estaba relacionado específicamente conmigo. Entonces Martín dijo que tenía otra fotografía. Aquella había sido tomada desde el interior de la cabina. Durante la tercera noche se había quedado arriba demasiado tarde. No conseguía dormir y terminó sentado junto al equipo central. Cuando escuchó el ascenso ya era demasiado tarde para bajar al almacén sin salir mientras aquello trepaba. Así que apagó la luz y permaneció dentro. Escuchó cómo algo alcanzaba la plataforma norte. Luego comenzaron los raspados. Después oyó un contacto contra una de las ventanas. No fue un golpe. Fue algo mucho más suave. Giró la cabeza y vio una forma apoyada contra el cristal. Su reacción fue sacar el teléfono. Hizo una fotografía casi por reflejo. Me la mostró. La imagen era oscura y granulada. El flash se había reflejado sobre la ventana y una parte estaba completamente quemada por la luz. Sin embargo, en el lado izquierdo del cristal había algo que no podía confundirse fácilmente con una rama. Parecía una mano. No era humana. Tenía una palma estrecha y 4 dedos extremadamente largos. Las proporciones eran incorrectas. Cada dedo se curvaba ligeramente hacia adentro, como si no pudiera extenderse completamente. La superficie no parecía cubierta de pelo. Tampoco tenía el aspecto normal de piel desnuda. Era oscura y parecía formada por pequeñas capas superpuestas, algo parecido a corteza empapada o a una queratina gruesa. Los 4 dedos estaban apoyados directamente sobre el vidrio. Martín dijo que solo la vio durante 1 o 2 segundos. En cuanto disparó el flash, la mano desapareció. Inmediatamente escuchó un movimiento rápido hacia la barandilla y después el descenso por la cara norte. Aquella fue la última vez que Martín permaneció dentro de la cabina de madrugada. Me envió la fotografía original y se marchó esa misma mañana. Me quedé observándola durante mucho tiempo. Hasta aquel momento todo había consistido en sonidos, marcas, vibraciones y residuos. Siempre podía decirme que me faltaba información. Pero ahora había una forma concreta. Algo con 4 dedos largos había llegado hasta una ventana situada varios metros sobre el suelo. Terminé la temporada. Sé que algunas personas consideran incomprensible esa decisión. Cuando he contado versiones más cortas de esta historia me han preguntado por qué no abandoné la torre inmediatamente. No tengo una respuesta heroica. Durante el día seguía sintiéndome seguro. Nunca vimos actividad con luz solar. Además, necesitaba el trabajo y ya habíamos establecido una rutina que reducía considerablemente el riesgo. Trabajaba en la torre desde el amanecer hasta el anochecer. Después bajaba al almacén. Nunca volví a permanecer dentro de la cabina cerca de la hora en que aquello acostumbraba a aparecer. Linda y su supervisor sabían lo que ocurría, aunque oficialmente continuaba registrado como deterioro estructural asociado a fauna no identificada. La actividad siguió durante agosto y parte de septiembre. No ocurría exactamente todas las noches, pero sí con suficiente frecuencia para que cada pocos días aparecieran nuevos daños.
En ocasiones el ruido duraba unos minutos. Otras veces encontraba únicamente una mancha nueva sin haber escuchado nada desde el almacén. Medí los surcos con el calibre. La mayoría eran superficiales, aunque varios alcanzaban una profundidad sorprendente para simples arañazos. Los más marcados se acercaban a un par de milímetros en algunos puntos. Recogí otras 2 muestras con guantes y recipientes limpios, aunque nunca llegué a enviarlas a un laboratorio. Para hacerlo correctamente necesitaba explicar dónde las había encontrado y obtener una cadena de custodia adecuada. Además, una muestra desconocida recogida en una torre forestal sin contexto podía no producir ningún resultado útil. Seguía considerando hacerlo, pero nunca me decidí. Durante las últimas semanas observé algo que cambió por completo mi interpretación de los daños. Hasta entonces había supuesto que las marcas eran simplemente consecuencia de la escalada. Pero no estaban distribuidas al azar. Cada grupo de surcos de la plataforma comenzaba cerca de la barandilla exterior y terminaba más próximo a la pared. Siempre avanzaban hacia la cabina. Volví a mirar las fotografías de los refuerzos antiguos. Seguían exactamente el mismo patrón. Desde el exterior de la estructura hacia el centro. Las manchas también se concentraban cada vez más alrededor de las ventanas. Empecé a preguntarme si aquello realmente arañaba la plataforma para sujetarse. Tal vez hacía otra cosa. El 18 de septiembre cerramos Alderri por la temporada. Guardé el equipo, cerré el suministro de propano, aseguré lo necesario y preparé la torre para el invierno. Antes de bajar me quedé solo unos minutos sobre la plataforma norte. A plena luz del día todo parecía absurdo. El cielo estaba limpio. Podía escuchar pájaros entre los árboles. Las montañas se extendían hasta el horizonte y el bosque parecía completamente inofensivo. Miré los grupos de líneas sobre el acero. Después observé la pared ennegrecida y las 2 ventanas cercanas a la esquina noroeste. El vidrio era antiguo. Una sola lámina fina instalada hacía muchas décadas. Nunca me había preocupado por aquellas ventanas. La torre había sobrevivido a nieve, tormentas y vientos mucho peores que cualquier cosa que yo hubiera experimentado. Ahora me parecieron extraordinariamente frágiles. Bajé y conduje hasta la oficina del distrito. Linda me esperaba para completar el cierre de temporada. Entregué la radio, las llaves y el registro oficial. Me quedé con mi cuaderno personal, las fotografías y copias de la imagen de Martín. Linda conservó también varios archivos para el informe de mantenimiento. Me dijo que había solicitado una inspección completa de la cara norte de la torre. En los documentos había utilizado términos como deterioro anormal de refuerzos, daños recurrentes en plataforma y posible actividad de fauna. Según ella, escribir eso tenía muchas más posibilidades de conseguir presupuesto que intentar describir lo que nosotros creíamos haber escuchado. Antes de marcharme le pregunté qué pensaba realmente. Linda tardó bastante en responder. Finalmente dijo que, en su opinión, había algo en aquella cresta que llevaba tiempo utilizando la estructura. Tal vez durante los años en que Alderri permaneció vacía había convertido la torre en parte de su territorio. Después añadió algo que todavía recuerdo perfectamente. Dijo que, fuera lo que fuera, sospechaba que había estado en aquella montaña mucho antes de que alguien construyera una torre allí. No discutí con ella. Tampoco dije que estuviera de acuerdo. Simplemente no tenía una explicación mejor. Escribo esto varias semanas después desde mi apartamento. Todavía conservo las muestras selladas dentro de una pequeña nevera. Linda tiene copias de las fotografías. Martín conserva la imagen original de aquella mano en su teléfono. Hablé con él hace pocos días. Me dijo que de vez en cuando abre la fotografía, la observa durante unos segundos y vuelve a cerrarla porque sigue sin saber exactamente qué está viendo. Su esposa encontró la imagen y le preguntó qué era. Martín respondió que no tenía idea. También le preguntó si volvería alguna vez a Alderri. Él dijo que no. Después Martín me hizo la misma pregunta. Quería saber si yo regresaría la próxima temporada. No le respondí. Y no es exactamente por la fotografía. Aquella mano me asusta, pero al mismo tiempo resolvió una parte del problema. Había algo físico allí. Algo capaz de trepar.
Algo con 4 dedos largos que podía apoyar una mano contra una ventana. Por extraño que resulte, puedo aceptar eso como un dato. Lo que realmente no consigo quitarme de la cabeza son los surcos. Durante casi toda la temporada pensé que aquello intentaba escalar la torre. Pero después comprendí que la explicación no encajaba. Si las marcas fueran simples consecuencias de trepar, deberían aparecer en muchas direcciones. Si la criatura estuviera intentando superar la barandilla, esperarías arañazos concentrados donde se agarraba o líneas orientadas hacia el exterior. Pero no era así. Los cortes antiguos de los refuerzos comenzaban en la parte exterior y avanzaban hacia el centro de la estructura. Los surcos nuevos de la plataforma comenzaban cerca de la barandilla y terminaban progresivamente más cerca de la pared. La sustancia negra se acumulaba alrededor de las ventanas. Y la mano que Martín fotografió no estaba sujetando la barandilla. Estaba presionada contra el cristal. Aquello no utilizaba la torre simplemente para subir. Noche tras noche estaba avanzando desde el bosque hacia la estructura, desde la estructura hacia la plataforma y desde la plataforma hacia la cabina. Estaba intentando entrar. Y hay una última cosa que me preocupa ahora que Alderri permanece cerrada durante el invierno. Mientras yo vivía allí, mi presencia provocaba una reacción inmediata. Cuando tosía, aquello se detenía. Cuando encendía una luz, descendía. Cuando Linda y yo permanecimos completamente inmóviles, se quedó más tiempo sobre la plataforma. Cuando Martín utilizó el flash, huyó. Eso significa que, por alguna razón, evitaba ser observado cuando sabía que había una persona dentro. Pero ahora la cabina está vacía. No habrá nadie encendiendo una linterna. Nadie caminará sobre las tablas. Nadie abrirá una puerta cuando escuche un raspado. Nadie saldrá a comprobar la pasarela. Hay 32 ventanas de vidrio sencillo alrededor de esa habitación. Muchas llevan allí casi 90 años. Cuando dormía en la torre, en las noches tranquilas podía escuchar incluso a los insectos golpeándolas desde fuera. No sé si volveré la próxima temporada. Lo único que sé con certeza es que aquello que subía por el lado norte quería llegar hasta el lugar donde yo dormía. Y ahora tiene todo el invierno para seguir intentándolo.